Good morning, everybody, and welcome to Soma. Buenos días a todos y bienvenidos a Soma. I'm Russ, and this is Mary Catherine. Él es Russ y yo soy Mary Catherine. And we're so glad you decided to join us Y today. estamos muy emocionadas que estás con nosotros el día de hoy. Our church is bilingual and multicultural, Nuestra iglesia es bilingüe y multicultural. and everything we do is in English and Spanish. Así que todo lo que hacemos es en inglés y español. So no matter where you are, No importa dónde estás, we want to invite you to worship with us. te invitamos que alabes con nosotros. Thanks for joining us this morning, Gracias por acompañarnos en esta mañana and why don't you sing with us? y canta con nosotros. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, ve anunciando al niño Jesús, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, live in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, sobre el santo al niño Jesús, una estrella esparce su luz, brilla sobre el rey, brilla sobre el rey. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver el Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con las costumbres establecidas por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto sus ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Have you ever tried to put a Lego set together? ¿Alguna vez han tratado de poner un juego de Legos junto? It starts out like this, Comienza con esto, with
just bags of Legos. solo con fundas de Legos. The hope is that it'll turn out like this. La esperanza es que termine como esto, Like it'll be a spaceship or a castle, que sea un avión espacial o un castillo, a football stadium or something else. un estadio de fútbol o algo más. My kids put these together all the time, Mis hijos ponen esto junto todo el tiempo, but they're really difficult pero son muy difíciles and they take time. y toman tiempo. It comes with an instruction book Viene con un libro de instrucciones and basically a picture. y básicamente con una foto. But for most of the time you're putting it together, Pero la mayor del tiempo cuando quieres poner junto, it doesn't look like the picture. no se ve como la foto. You have to follow the instructions carefully. Tienes que seguir las instrucciones muy detalladamente. And after a long time, Y después de un buen tiempo, it finally comes together. finalmente se pone todo junto. But for most of the time, Pero la mayor parte del tiempo, you're asking yourself tú te preguntas if this is going to work out. si es que esto va a funcionar. We are finishing a series this week Estamos terminando una serie en esta semana where we're talking about these songs that are in the stories of Jesus. donde hablamos acerca de estas canciones de la historia de Jesús. And we talked about Mary singing, Y hablamos acerca de María cantando, angels and Zechariah singing. ángeles y Zacarías cantando. And today we're talking about a man named Simeon. Y ahora vamos a hablar de un hombre llamado Simeón. Simeon is a different story. Simeón es una historia muy distinta. We don't really know that much about him, No sabemos mucho acerca de él. but in Luke 2, Pero en Lucas capítulo 2 there's a short segment that talks about him. hay un pequeño segmento que habla acerca de él. We just read it earlier, Lo acabamos de leer hace un rato. and it talks about this man Simeon. Y habla acerca de este hombre Simeón. It says that he's faithful. Él dice que es una persona de fe. So it paints a picture of a man who's obedient to God. Así que pónganse en esta imagen de un hombre que es obediente a Dios. And today's song Y la canción del día de hoy is about obedience. es acerca de la obediencia. Well, it's the result of obedience. Es el resultado de la obediencia. What happens is Simeon is a man who follows Jesus in everything he does. Lo que pasa es que Simeón sigue a Dios en todo lo que él hace. Yeah, he follows God in everything he does. Él sigue a Dios en todo lo que hace. And obedience is not something that we like to talk about very much. Obediencia no es algo que nos gusta hablar mucho. At least not when we're adults. Y no cuando somos adultos. We think obedience is for kids. Pensamos que la obediencia es para niños. Because we like freedom. Porque nos gusta la libertad. We like to do what we want to do. Nos gusta hacer lo que querramos hacer. And we don't want to be obedient to anybody. No queremos ser obedientes con nadie. And we don't want to be obedient to any system. No queremos ser obedientes con ningún sistema. We like to do what we want to do. Nos gusta hacer lo que nosotros queremos hacer. But when we enter in relationship with people, Pero cuando entramos a tener una relación con gente, we have to understand that there is some obedience there. tenemos que entender que hay un tipo de obediencia ahí. And there are times we have to be willing to give up our freedom Y hay momentos que nosotros tenemos que estar dispuestos a rendirnos a nuestra libertad in order to be in relationship with people. para poder tener una relación con las personas. And we have to give up our freedom sometimes Y tenemos que dar nuestra libertad a veces in order to be obedient to God. para poder ser obedientes a Dios. So Simeon is part of a group of people Así que Simeón es parte de un grupo de personas that, like most Jews, are awaiting for the Messiah. que la mayoría de judíos estaban esperando por el Mesías. We said earlier that the Jews waited for 400 years Dijimos temprano que los judíos habían esperado 400 años and they didn't hear from God. y no habían escuchado de Dios. And Simeon is one of those people. Y Simeón es una de estas personas. But the majority of his people, Pero la mayoría de estas personas, they were expecting a king to come in. ellos están esperando que un rey llegue. That the Messiah would be this ruler, Que el Mesías sea esta persona que dé reglas, that he would rule sort of like in a military way. que maneje todo como de una manera militar. But Simeon was part of a smaller group of people, Pero Simeón era parte de un grupo más pequeño de personas. and that sometimes are referred to as the quiet in the land. Y a veces lo hablamos como la persona callada en la tierra. And they waited for the Messiah, Ellos estaban esperando por el Mesías, but they did it faithfully and quietly. pero lo hacían de una manera de fidelidad, callados. They didn't know what to expect, Ellos no sabían qué esperar, but maybe they didn't have the same expectations as the other people. pero capaz no tenían las mismas expectaciones que otras personas. And it says that Simeon has been told by God Y nos dice que Simeón fue hablado por Dios, that he is going to see the Messiah before he dies. que él va a ver al Mesías antes de que él muera. But Simeon lives most of his life
Pero Simeón había vivido la mayoría de su vida and he doesn't see the Messiah. y no había visto al Mesías. At one point in his life, En un punto en su vida, he is led to the temple. él está llevado al templo. He feels like God is calling him there. Él siente que Dios le está llamando a él. And as he goes there, Y mientras él va ahí, he is just waiting for God to show him something. está esperando que Dios le muestre algo. So he's been obedient his entire life, Así que él ha sido obediente toda su vida. and he doesn't know if God is going to do anything. Y él no sabe lo que Dios va a hacer, si va a hacer algo. And then he's been obedient by going to the temple, Y él está siendo obediente por ir al templo. and he believes God is going to do something, Y él cree que Dios va a hacer algo. but he doesn't know when it's going to happen. Pero él no sabe cuándo va a suceder. And so he waits, Así que él espera, and he waits and waits. y espera, y espera. And this is Simeon's life, Y esta es la vida de Simeón. is that he's spent a lot of time waiting on God. Es que pasa la mayor parte de su tiempo esperando en Dios. And this is what obedience is like sometimes. Y esto es lo que obediencia se ve a veces. Is that sometimes we wonder if God is ever going to be faithful. A veces pensamos es que Dios va a ser fiel. Is that we wonder when he's going to be faithful. Pensamos cuándo va a ser el fiel. We wonder if obedience is even worth it. Pensamos es que la obediencia vale la pena. Because you think about Simeon's life, Porque si piensas acerca de la vida de Simeón, and he believes that God is going to show him the Messiah, y él cree que Jesús es el Mesías, but he doesn't know when he's going to see him. pero no sabe cuándo lo va a ver. And this is sort of like what I was talking about with the Lego set. Y es como lo que yo les dije con esto de estas fichas de Lego. You work and work and work, Tú trabajas, trabajas y trabajas, and you wonder if it's ever going to turn out like you hope it y will. tú te preocupas cuándo va a ponerse todo junto. There are lots of areas in our life that are like this. Hay muchas variantes en nuestra vida que son como estas. And it causes us to sometimes give up on obedience Y nos causa que a veces tenemos que rendirnos a la obediencia. because we don't think it's worth it. Porque pensamos que no vale la pena. But sometimes we have to trust Pero a veces tenemos que confiar that God is going to work it out in the end. que Dios va a trabajar al final. It sometimes could take weeks or months. A veces puede tomar semanas o meses, It could take years. puede tomar años. And for Simeon, it could take a lifetime. Y para Simeón puede tomar toda una vida. But we have to trust that God is going to be faithful. Pero tenemos que confiar que Dios es fiel. And then one day, Mary and Joseph walk in. Y un día llegó José y María. And Simeon has this, it's almost like he knows that this is what he was meant for. Y Simeón como que sabía que para eso él fue creado. He knows that Jesus is the Messiah. Él sabe que Jesús es el Mesías. And he breaks out into the song that we read earlier. Y él viene con esta canción que leímos temprano. And he says, now I can die in peace. Y él ahora dice, ahora puedo morir en paz. There's a sports writer that I really love. Hay un escritor de deportes que me encanta. And he writes this book called Now I Can Die in Peace. Y escribe este libro que dice, ahora yo puedo morir en paz. And he wrote it because he was a longtime fan of the Boston Red Sox. Y él lo escribe porque él fue un fan de los Boston Red Sox por mucho tiempo. And they won a World Series in 2004. Y ellos ganaron la Serie Mundial en 2014. And it's the first time they had won a World Series in almost 100 years. Y es la primera vez que habían ganado en casi 100 años. And he says, now I can die in peace. Y dice, ahora yo puedo morir en paz. I've been waiting a lifetime for this. Esperé toda una vida por esto. And all my sports dreams have come true. Y todos mis sueños de deporte se han hecho realidad. In Simeon's song, he says the same thing. En la canción de Simeón dice la misma cosa. Now I can die in peace. Ahora yo puedo morir en paz. Because I have seen the promise of God come to fruit. Porque he visto la promesa de Dios dar frutos. And this is sometimes the way obedience works in our lives. Y esa es la manera que a veces la obediencia trabaja en nuestras vidas. Is that we're waiting on God to answer our prayer. Que esperamos en Dios que responda a nuestras oraciones. Or we may even believe He's called us to something. O a veces creemos que nos ha llamado a algo. But we have to wait on Him to work. Pero tenemos que esperar que Él trabaje. And when He works, it may not be like we think it's going to be. Y cuando trabaja capaz no sea como nosotros pensamos que va a ser. Remember, many of the Jews thought that Jesus was going to be a military king. Acuérdense, la mayoría de los judíos pensaban que iba a ser un militar judío. But He comes as a baby. Pero viene como un bebé. And even Simeon's news isn't all good. Y hasta las noticias de Simeón no son buenas. He tells Mary that this is going to be painful for you. Le dice a María, esto va a ser doloroso para ti. He uses the term, a sword will pierce your heart.
Y usa esta palabra que una espada va a cruzar tu corazón. We have to believe that this may be even talking about Jesus' death. Podemos pensar que está hablando de la muerte de este bebé. Even though this is glorious news, Aunque estas son gloriosas noticias and this is after a long time of obedience, y después de un gran tiempo de obediencia, there's still some pain that comes out of obedience. todavía hay un dolor que viene de esta obediencia. But God has sent a deliverer. Pero Dios envía un mensajero. And if we're faithful to God, Y somos fieles a Dios. if we follow Him, Y si le seguimos a Él. if we trust Him, Y si le confiamos a Él. He is going to work it out. Él va a trabajarlo. It may take months, Y va a tomar tiempos, it could take years, meses, años. it could take a lifetime. Puede tomar toda una vida. But God is going to be faithful to Pero us. Dios va a ser fiel a nosotros. In a world where we can be anybody we want, En este mundo que podemos ser cualquier persona que queramos ser, we are different. somos diferentes. We choose to be obedient. Nosotros hemos elegido ser obedientes. And while there's difficulty in being obedient, Y cuando es difícil ser obediente, it's always worth it. siempre es valoroso. And this is the call on our lives. Y ese es el llamado en nuestras vidas. Is that when we are obedient to Que God, cuando nosotros somos obedientes a Dios, we will see God work. vamos a ver el trabajo de Dios. We'll see everything come together. Vamos a ver todo puesto junto. And eventually it'll make sense. Y al final va a tener un sentido. And when God fulfills His promises, Y cuando Dios llena sus promesas, we can even break out in song. podemos hasta quebrantarnos en una canción. That's what Simeon does, Eso es lo que Simeón hace. because God is so faithful. Porque Dios es tan fiel. I want to invite you to pray with us. Quiero invitarte a que ores con nosotros. Father, we thank you for this good news. Padre, gracias por estas buenas noticias. And there are times, there are some of us right now Hay tiempos con que algunos de nosotros en este momento that we're asking you to work, que te pedimos a ti que trabajes and we just don't see it yet. y no lo vemos todavía. Help us to have the confidence that you're still working, Ayúdanos a tener la confianza que tú todavía sigues trabajando. and help us to be obedient to you even when it's hard. Y ayúdanos a ser obedientes a ti aunque es difícil. For when we are obedient, Por cuanto somos obedientes, you are faithful. tú eres fiel. And we know that it may take a while, Y sabemos que toma un tiempo, but we trust that you're still good. pero confiamos de que tú todavía eres bueno. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén. It's now time for our offering. Venimos al tiempo de las ofrendas. And if you are a guest, we don't want you to give unless you feel moved to do so. Y si estás visitando el día de hoy, no tienes que dar a menos que sientas hacerlo. If this is your home, we encourage you to give in response to God. Pero si es tu hogar, te motivamos que des en respuesta a Dios. At the end of all our services, we encourage everybody to stand where they are. Al final de los servicios, te motivamos que te pongas de pie As we declare who God has called us to be in both languages. mientras declaramos que Dios ha llamado, nos ha llamado a ser en los dos idiomas. Somos Soma. Venimos de diferentes culturas, pero somos un solo cuerpo en Cristo. We are Soma. We come from many cultures, but we are one body in Christ. See you guys later.